Le doy la palabra a Rosa y muchísimas gracias a los dos por el webinar. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pues nada, voy a presentar a Gonzalo Fanjul y a Clara Marín, que trabajan en IES Global. Gonzalo Fanjul es un investigador en políticas y activista que tiene mucha experiencia, más de 2 décadas, en España, Perú y en Estados Unidos. Desde 2014 es director del área de análisis de políticas de IES Global y es fundador de Por Causa. Es una iniciativa centrada en la combinación de investigación de políticas y comunicación contra la pobreza. Es autor y coeditor del blog del diario El País, 3.500 millones, y participa de manera habitual en medios de comunicación. Y Clara Marín es médica especialista en medicina preventiva y salud pública y es investigadora en políticas de salud y con experiencia en organizaciones multilaterales en varios países. Es la coordinadora del área de análisis de políticas de IES Global, donde combina la investigación en políticas con la elaboración de recomendaciones políticas para múltiples stakeholders. Y bueno, lo primero es agradeceros que participéis en el webinar y creo que va a ser muy interesante para todas y todos los residentes ver cómo la perspectiva y el papel que puede aportar una médica o un médico preventivista en el área de salud global y en políticas. Así que muchas gracias, cuando queráis. Clara y Gonzalo. Muy bien, pues os agradezco mucho, Rosa, Pablo, la presentación, y la verdad es que es un placer estar aquí y compartir este rato con todas vosotras y con vosotros, porque la verdad es que, en fin, hace solo un año y medio nos hubiésemos tomado esta sesión pues casi como una oportunidad de publicidad y casi como una obligación. En este momento os puedo decir que este grupo de gente, este grupo de profesionales, el que representan las preventivistas y los preventivistas, los profesionales presentes o futuros de la salud pública, es nuestra audiencia objetivo. Yo creo que hemos encontrado pocos grupos de profesionales más capaces, mejor preparados para el tipo de cosas que hacemos en nuestro departamento, ¿no? Y en general lo que se hace en el ámbito de la traslación de la ciencia a políticas y a prácticas, ¿no? Y Clara luego os lo contará, es el mejor ejemplo, porque Clara viene de vuestra especialidad y se incorporó a vuestro departamento. Yo soy economista, yo no soy un profesional de la medicina, estoy muy cerca de este asunto, entre otras cosas porque mi hijo el próximo año, si todo va bien con el MIR, quiere incorporarse a vuestra disciplina también, es decir que, en fin, no puedo tener más cerca este asunto, ¿no? Pero lo que vamos a hacer hoy es contaros un poco de una manera más genérica, en primer lugar, a qué nos referimos cuando hablamos de el trabajo de traslación, es decir, de el tipo de trabajo que se haría en una institución como la nuestra o en otras instituciones similares. Después os contaremos cuáles son los perfiles profesionales que hay en este ámbito, y después, en una segunda parte, os comentaremos ya de manera más concreta qué es lo que hacemos en IES Global y qué es lo que ofreceríamos a la gente que estuviese dispuesta a hacer alguna de las rotaciones de su residencia con nosotros, ¿no? Esta es un poco la lógica que vamos a seguir y nos vamos a repartir entre Clara y yo, ¿no? Me gustaría empezar poniéndose en un contexto que yo creo que conocéis todos muy bien, que es el contexto de COVID. COVID para nosotros fue una especie de experimento en tiempo real de lo que supone un ejercicio de traslación y de la importancia de la traslación del conocimiento científico a políticas públicas y a prácticas, como digo, casi en tiempo real y además en situaciones muy dramáticas, ¿no? Nuestra organización y otras muchas han estado trabajando durante décadas tratando de entender cómo funcionan las enfermedades infecciosas, cómo se transmiten, cómo se produce una epidemia. Bueno, es decir, se han estudiado también las pandemias, pero de manera casi teórica, porque no habíamos tenido oportunidad de estudiarla de esta manera. Una pandemia, me refiero, de esta envergadura, no me estoy refiriendo al HIV o a la tuberculosis o a otras. Y sin embargo, durante este tiempo, entre 2020 y hasta el día de hoy todavía,
nos enfrentamos a una situación en la que nuestro mejor conocimiento científico tenía que ser puesto al servicio de decisiones que se iban tomando prácticamente de manera diaria, en donde la respuesta pública de las instituciones, de las organizaciones privadas, de las empresas farmacéuticas, de los profesionales de cualquier ámbito, no solo de la gestión, sino también de la práctica de la medicina y de la enfermería, tenían que ir aplicándolas de manera constante, ¿no? Y ese para nosotros fue una experiencia de un aprendizaje extraordinario. Llevábamos haciendo este tipo de traslación desde hace mucho tiempo, pero COVID ha supuesto, como decía al principio, una especie de experimento monumental en tiempo real, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de traslación, no? Pues básicamente de todo aquel territorio de la salud pública, de la salud global en nuestro caso, y aquí luego si queréis podemos hablar un poco de dónde llegan cada uno de los conceptos, pero de esos ámbitos de la salud global a donde no llega la ciencia. La ciencia es fundamental para entender la realidad, la ciencia es fundamental para entender por qué se producen determinadas enfermedades, cómo se extienden, cuáles son los determinantes que las afectan, pero a la hora de trasladar ese conocimiento a la práctica, es decir, a la hora de trasladarla a una realidad que puede cambiar, que puede mejorar el derecho y el acceso a la salud de las personas, para eso necesitamos herramientas que son diferentes a las que son estrictamente científicas, ¿no? Los científicos y eso que los ingleses llaman los policy makers, aquí podrían ser, es decir, los responsables de políticas, ya sea porque están en el ámbito legislativo, que estén en el Parlamento, por ejemplo, o en parlamentos regionales, o en instituciones que toman decisiones para la creación de las normas, o bien quienes tienen que implementar esas normas, desde los gobiernos, pero también desde el sector privado, por ejemplo, compañías que tienen que poner en marcha normas, procedimientos para la elaboración de vacunas, tratamientos y diagnósticos, por ejemplo, es decir, cualquiera que se enfrente a esa práctica, en realidad habla un lenguaje diferente del de la ciencia, establece códigos diferentes, se rige por incentivos diferentes, tiene que responder ante audiencias y ante públicos diferentes para ellos. Y por lo tanto, la labor que hace la traslación es unir esos dos mundos. Unir el mundo de quienes generan el conocimiento o quienes comprenden, quienes estudian los elementos, el origen de los problemas o cómo se desarrollan los problemas, y quienes tienen la obligación de resolverlos en la práctica, ¿no? Y esa traslación que nosotros hablamos se produce en ámbitos muy diferentes, ¿no? Esa traslación se puede producir en el ámbito nacional o regional, a través de plataformas plataformas de impacto que pueden ser, por ejemplo, instituciones como un Ministerio de Sanidad o como una organización regional de salud, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud o una Organización Mundial de la Salud, si hablamos en términos multilaterales, ¿no? Pero podemos estar hablando de una institución como Fiocruz en Brasil, que es una institución que hace investigación, desarrolla propuestas normativas para el ministerio, forma personal que luego se traslada a hacer ese tipo de ejercicios, hasta el punto de que la última ministra de Brasil, la del gobierno de Lula, viene de Fiocruz, por daros el ejemplo de un think tank grande. El Instituto de Salud Carlos III en España, que hace un trabajo similar en otros ámbitos, es decir, estableciendo una vinculación entre quienes tienen que hacer política de salud internacional o política de salud global y el conocimiento científico. Y ese tipo de plataformas, como la nuestra, como otras muchas, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es crear partenariados en primer lugar, juntar a gente que no necesariamente tendría por qué trabajar junta para tratar de resolver este tipo de problemas. De nuevo, si pensamos en el caso de COVID, la proliferación de consejos asesores para el gobierno que se plantearon en un momento dado ha estado liderada fundamentalmente por médicos preventivistas y por salubristas y por gente que precisamente como vosotras podía entender bien cuál era la vinculación entre esos ámbitos, ¿no? Pero además somos organizaciones que tratan de ampliar las barreras de la ciencia para tratar de hacer ciencia que esté mucho más aterrizada en las decisiones políticas que se tienen que tomar, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con compañeros que están analizando
cuál es el impacto en la salud de determinados mecanismos de apoyo social. Por ejemplo, la Bolsa Familia en Brasil, ayudas que se dan a una familia para que compre alimentos. ¿Cómo se traslada eso en salud? Y hacen una vinculación muy directa entre el conocimiento científico y el impacto de las políticas, ¿no? Hacemos colaboraciones en el desarrollo de la Agenda 2030, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tratamos de entender cómo se vinculan esos objetivos con el conocimiento. Tratamos de entender el ODS 3, que es el ODS de salud, en el contexto de otros muchos ODS que afectan, que son determinantes de la salud, determinantes sociales, económicos, medioambientales. Es decir, que hay una parte muy importante que está ligada al trabajo sobre terreno, ¿no? Un segundo ámbito de la traslación tiene que ver con el debate de políticas, el debate de políticas entendido en sentido amplio, no en el debate partidista, es decir, no es estrictamente un debate ideológico, aunque la ideología tiene que ver en estos casos, sino más bien en el tipo de políticas que se aplican, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Aquí utilizamos herramientas como los documentos de policy, de políticas, ¿no? Documentos breves que se basan en el conocimiento, pero que están escritos de una manera que pueda ser entendida pues por un diputado o una diputada, por un asesor técnico del gobierno, que no son necesariamente científicos, pero que necesitan manejar esa información, ¿no? Documentos mucho más breves, mucho más accesibles, para que sean útiles al proceso en el que tienen que ser utilizados, ¿no? Nuestro trabajo involucra trabajo de incidencia política también, hablar con responsables en el gobierno, con responsables en el Parlamento, convencerles, trasladarles la información, a veces abrir conversaciones, espacios para que diferentes responsables públicos tengan la oportunidad de juntarse en un lugar determinado para hablar sobre la base de la ciencia, ¿no? Hay una categoría en donde entra vuestra especialidad también, que es la que se denomina la diplomacia de la salud. Esto es algo que, por ejemplo, ahora con este gobierno se está desarrollando mucho. Dentro de poco se publicará una estrategia de salud global que incorpora la diplomacia de la salud como un ámbito de la política exterior, en donde un país define parte de su presencia en el mundo a través de su posición en materia de salud global, ¿no? Por ejemplo, países que han apostado mucho por la vacunación internacional, por políticas de inmunización, y con eso consolidan ese que se denomina el poder blando de los países, ¿no? Esto es clave, ¿no? Otro ámbito relacionado con esto tiene que ver con la industria. Con el conocimiento y la influencia de la industria, las normas que afectan a la industria, por ejemplo, las normas de propiedad intelectual para el acceso a los medicamentos esenciales, pero también aspectos como, por ejemplo, cómo fomentar el desarrollo de producción de medicamentos en regiones de renta baja, como África subsahariana, ¿no? Durante COVID nos hemos dado cuenta que teníamos un problema grave cuando la producción de medicamentos, diagnósticos y vacunas estaba centrada únicamente en un puñado de países, la mayor parte de ellos países del norte, ¿no? Bueno, apoyamos la gestión de alianzas público-privadas, apoyamos el desarrollo, apoyamos proyectos de desarrollo, fomentamos ese tipo de alianzas, como os decía antes. Todos estos asuntos forman parte de esa traslación a la que me refería antes, ¿no? La información basada en evidencias es una herramienta que en realidad encaja mal con nuestra cultura política. La cultura política española, la cultura política latina en general, en ese sentido es menos práctica que la anglosajona. Nosotros, yo creo que replicamos un poco modelos de trabajo que se parecen, si habéis tenido oportunidad de exponeros alguna vez a lo que hace un think tank, por ejemplo, un buen think tank, en realidad se parece bastante a lo que hace un think tank en ese sentido. Y es una cultura política que está evolucionando poco a poco. Pero España, desgraciadamente, tiene una tradición pues todavía muy primitiva de think tanks. Hay muy pocas organizaciones que hagan bien este papel y en el ámbito de la salud global hay todavía muchas menos, ¿no? Entonces, este es un ámbito que no resulta evidente para todo el mundo, pero que es clave. Trabajamos nosotros con instituciones como, por ejemplo, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que tiene una parte dedicada precisamente a las traslaciones, con el Overseas Development Institute de Londres, con el Center for Global Development de Washington, con la Open Society Foundation, la Fundación Soros, con muchas organizaciones. He mencionado países ricos, pero con Fiocruz en Brasil, con organizaciones africanas que están haciendo este trabajo y con los que tenemos mucha relación, ¿no? Bueno. Yo no me quiero extender más porque quiero que Clara cuente un poco de los perfiles, pero quisiera
quisiera simplemente trasladaros la importancia que tiene esto. Es decir, yo creo que hay, es decir, hay ocasiones muy evidentes como la de COVID, en donde es necesario que la mejor evidencia científica esté directamente, íntimamente vinculada con las decisiones políticas, pero fuera de una situación aparentemente tan urgente y de tanta emergencia como COVID, esta es una realidad constante. Desde las enfermedades desatendidas o las enfermedades de la pobreza, las que podáis pensar, como la malaria, la tuberculosis, el VIH, el dengue, el Chagas, la leishmaniasis, casi cualquier enfermedad que afecta a los países en desarrollo, hasta cuestiones de salud pública básicas, como por ejemplo la conformación de nuestras ciudades para generar modelos urbanísticos más saludables, casi en cualquier ámbito donde os podáis imaginar. Esto es clave, ¿no? Y los precedentes son muy inspiradores en este sentido. El hacer bien este ejercicio es lo que permitió introducir leyes sobre tabaco, leyes medioambientales que se basan en parte en la salud de las personas, leyes sobre las bebidas azucaradas. Todo eso han sido, en un momento dado, ejercicios de traslación, ¿no? En donde en realidad gente como vosotros lo que ha hecho es contrarrestar lo que han hecho los lobbies de industrias muy poderosas, que también hacen un lobby de traslación a veces muy mentiroso, en donde escogen la información que les interesa para trasladarla a los decisores políticos y edulcorarla, esta vez sí, con mucho dinero, ¿no? Nosotros utilizamos otras herramientas, pero son herramientas que pueden llegar a ser muy eficaces. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo aquí. Si te parece, Clara, continúas y luego seguimos. Vale, gracias, Gonzalo. Bueno, yo esto quería como prepararlo un poco desde mi propia experiencia, porque yo hace bien poco era resi como vosotros. Entonces, pues hace 2 o 3 años yo era la resi estándar que tenía un poco claro por dónde quería ir, pero no sabía muy bien ni dónde hacer rotaciones, ni qué perfiles había para trabajar en lo que a mí me interesaba. Entonces, quiero hacer hoy un poco el rol de resi mayor para vosotros. Entonces voy a contar cosas súper prácticas y luego, bueno, habrá un turno de preguntas en el que podemos tener una conversación como con todo lo que os preocupe y os inquiete, ¿vale? Pero básicamente la fortaleza que tiene un especialista en salud pública es que está un poco entre dos mundos, ¿no? Conocemos muy bien cómo se genera el conocimiento científico, ¿no? Tenemos muchos recursos a nuestra disposición para entender bien cómo se crea un estudio, qué hay detrás de todo eso, cómo interpretar resultados. Y a la vez, como tenemos formación en salud pública y en políticas de salud, tenemos un conocimiento sobre cómo se generan esas políticas, cómo se genera el impacto para la población, qué complejidades tienes, que muchas veces la gente que se dedica únicamente a la investigación no comprende bien, ¿no? Porque este es un ejemplo que yo siempre pongo muy bien. Lo que nos dicen las investigaciones en cambio climático es que habría que abolir el capitalismo, dejar de utilizar todos los combustibles fósiles y dejar de producir y ¿no? tirar las sociedades para atrás un poco el decrecimiento. Pero si tú haces esas recomendaciones a un decisor político, nadie te va a escuchar. O sea, hay que tener un poco claro cuáles son las complejidades a nivel de políticas de salud, medioambientales, tal, para poder crear un impacto real y no irnos al mundo ideal que nos gustaría que hubiera, en el que todo se hace en base a lo que sabemos gracias al conocimiento científico, sino estructurarlo todo para que haya un impacto real. Entonces esa es la fortaleza que vosotros tenéis y que luego, si queréis dedicaros a esto, es lo que tenéis que vender un poquito, ¿no? El que conocéis íntimamente 2 áreas que no se suelen tocar. Dicho esto, ¿qué perfiles hay una vez que se termina la residencia para trabajar en traslación, en políticas de salud, como queráis llamarlo? Y yo voy a hablar un poco del ámbito de la salud global, pero aplica a todo, ¿vale? No hay mucha diferencia, es un poco más el contenido, pero al final los perfiles son los mismos. Entonces, el primero es, y esta es una opción que seguro que muchos tenéis, es la academia, ¿no? Entonces, terminar la residencia te puedes meter a hacer el doctorado, a trabajar en la academia para hacer sobre todo epidemiología. Pues también hay toda una rama que estudia las políticas de salud, sistemas sanitarios, ciencia de implementación, todas estas cosas que lo que estudia es precisamente
¿no? ¿Cómo hacemos con base científica esta traslación, ¿no? Entonces todo esto se puede hacer a nivel de doctorado, universidad. Desgraciadamente en España no existen muchas opciones, están sobre todo en el Reino Unido, Estados Unidos y poco más. Pero sí que es verdad que uno se puede dedicar a la investigación en este ámbito. Nosotros, por ejemplo, hacemos investigación en políticas de salud. Y llevamos varios proyectos de investigación en el que somos parte de un proyecto más grande donde hay gente haciendo epidemiología, inmunología, tal, y nosotros hacemos la parte de investigar cómo hacer la traslación. Por otro lado, se puede trabajar también en la traslación a nivel de cooperación. Es decir, en salud pública se hace mucha investigación a nivel de países de ingresos medios y bajos, y entonces quien hace la traslación de ese conocimiento a política, como pasa también en España y en Europa y tal, es gente que tenga el conocimiento de lo que se ha hecho a nivel proyecto científico y cómo se debe traducir a una política. Entonces, si eso se hace a nivel de España, por ejemplo, trabaja en el ministerio, ¿no? y haces eso a nivel ministerio, en la comunidad autónoma, en el ayuntamiento, como sea, ¿no? Se trabaja en la implementación a ese nivel, pero si se quiere hacer a nivel de países de ingresos medio y bajo, eso se hace a través de proyectos de cooperación. Y nosotros también, por ejemplo, no nosotros en Policy, pero sí nuestras compañeras en Desarrollo Global, en Global Development Needs Global, lo que hacen es esa traslación a nivel de proyectos de cooperación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, había un proyecto de cooperación hace poco que se trataba de implementar un nuevo aparato para detectar rápidamente la meningitis en niños en entornos rurales en Marruecos. Eso lleva fondos de cooperación y se estaba implementando a nivel de terreno. Para hacer eso, ¿qué se necesita? Pues aparte de la gente que crea el aparato y tal, pero se necesita gente que conozca bien cómo funciona una enfermedad infecciosa en ese entorno, cuáles son las dificultades y cómo se tienen que gestionar las políticas para que eso llegue a la gente que tiene que llegar, ¿vale? Entonces lo mismo, este perfil híbrido viene muy bien. Además, existe la posibilidad de trabajar en, como ha dicho Gonzalo, en organizaciones multilaterales. Una OMS, PAHO, fundaciones privadas, por ejemplo. La Fundación Gates está dando muchísimo dinero para la erradicación de la malaria y tienen como mucho dinero puesto también en las políticas, porque no es solo encontrar el fármaco, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo que pasó durante COVID. No sé si conocéis el mecanismo COVAX, pero COVAX tenía la intención de llevar las vacunas a los países que no tenían capacidad de negociación y de compra, las vacunas de COVID. Y entonces COVAX se encontró con muchísimos problemas que no eran a nivel de ciencia, porque la vacuna estaba. Se encontró con problemas a nivel de traslación o de políticas de salud, como queráis llamarlo, por los problemas de las patentes, de la capacidad de compra de los países, de la distribución misma, de la reticencia vacunal. Entonces, todos esos problemas no se solucionan solo con investigación, se solucionan dándole una mirada más de políticas, pero conociendo muy bien la ciencia. Entonces, ese tipo de perfiles es el que vosotros podéis potenciar, ¿no? Podéis vender. Y bueno, básicamente también a nivel de gobierno se puede ser consultor, se puede ser personal fijo. Y la figura de consultor ahora está muy, muy en auge, tanto en las organizaciones internacionales como para gobiernos, incluso para gobiernos aquí locales de las comunidades autónomas, porque uno vende ¿no? una experiencia en concreto. Entonces, este perfil también sirve mucho para eso, porque como tiene una amplia formación simplemente por ya haber hecho la residencia, el máster de salud pública, de venir de ser médico y esto, pues encaja muy bien en este perfil. Y por último están los think tanks, como ha dicho Gonzalo, que en España, bueno, pues tenemos todavía una cultura limitada en torno a esto, pero hay muchísimos think tanks que se dedican exclusivamente a hacer esta traducción de tenemos estos resultados en la ciencia, ¿cuáles serían las recomendaciones
específicas que haríamos un gobierno, ¿no? Si el resultado nos dice esto, ¿cómo se traduce eso en una política? Porque como en el ejemplo del cambio climático, que el resultado diga una cosa no significa que eso rápidamente se pueda hacer en forma de política. ¿Vale? Esto que os he contado es súper general, no sé si os servirá de mucho, pero bueno, yo estas cosas no las sabía. Pero básicamente, cada una de estas cosas, de estos perfiles, exige una experiencia o una formación adicional, digamos. Entonces, si os interesa algo de esto, es bueno que lo tengáis en cuenta para decidir, ¿no? Pues vuestras rotaciones, si queréis hacer otro máster, si queréis hacer cursos, si queréis hacer un doctorado, pues que tengan que ver con este tipo de perfiles si tenéis claro que algo de esto es lo que os interesa. Y luego en las preguntas nos podemos meter más a fondo en esto. Y ahora voy a dejar a Gonzalo que nos va a contar un poco como qué hacemos en iGlobal en concreto y luego ya podemos hablar un poquito más de todo. Bueno, pues yo os lo digo muy rápidamente para no aburriros más y que haya tiempo para preguntas, pero básicamente el Instituto de Salud Global de Barcelona es una institución relativamente reciente, tiene poco más de 10 años, pero que es el resultado de la fusión de dos centros de investigación en Cataluña que tienen bastante más tiempo. Uno era el CRESIP, que era un centro de enfermedades de lo que se llamaban antiguamente las enfermedades tropicales o enfermedades de la pobreza, donde estaba el doctor Pedro Alonso, que había hecho, en fin, había construido su prestigio sobre todo en ámbitos como el de la malaria o el de la salud materno-infantil, y luego CREAL, que es un era un centro de investigación de salud medioambiental, esencialmente, que tiene programas desde salud urbana a radiaciones, cambio climático, toda una serie de programas, ¿no? Esos dos centros se fusionaron para dar lugar al Instituto de Salud Global de Barcelona, ¿no? IS Global es una institución científica en sus magnitudes, digamos, absolutas, ¿no? De los 500 y pico trabajadores que estamos allí, pues más de 400 son investigadores e investigadoras en ámbitos muy diferentes de esos dos grandes capítulos que os describía antes, que están parte en Barcelona y otra parte distribuidos por el mundo entero, ¿no? Tenemos 3 plataformas de investigación en Mozambique, en Marruecos y en Bolivia, y luego gente que está trabajando en grupos de investigación, bueno, pues ahora en este momento en todas partes, ¿no? Pero la particularidad que tiene IS Global y que le hace diferente, yo diría que de buena parte de los centros de investigación de salud que he conocido durante estos años, incluso algunos de los más prestigiosos, como el Karolinska, por ejemplo, y algún otro, es que IS Global nace con una misión de traslación, nace con el mandato de que ese conocimiento científico tenga un impacto en políticas y en prácticas, ¿no? Es decir, que nuestro departamento, donde estamos Clara y yo, y que ahora os contaré un poco más en detalle, no es un capricho que viene después, sino que forma parte original del nacimiento de la institución, ¿no? Además del Departamento de Políticas, Desarrollo Global y Comunicación, que es nuestro departamento, hay un departamento de innovación que trabaja precisamente la traslación de la ciencia en innovaciones y en patentes, que es una parte fundamental de la traslación del conocimiento científico, y hay un departamento de educación que tiene programas de máster, programas de doctorado y otras cuestiones, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a nuestra parte concreta, bueno, aquí hay sobre todo 3 ámbitos de los cuales, a vosotras y a vosotros os interesa 2 fundamentalmente, que es donde ofrecemos posibilidades de rotación, ¿no? Uno es ese departamento, ese ámbito de desarrollo global al que se refería Clara antes, que está dirigido por Leire Pajín. Es un ámbito que hace políticas de cooperación, lleva la gestión directa de los programas no científicos de nuestras plataformas, la de Marruecos, la de Mozambique y la de Bolivia, hace acuerdos estratégicos con instituciones en todo el mundo, desarrolla agendas transversales como la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la institución y al exterior de la institución, promueve alianzas como por ejemplo el Día Después, que es una alianza en donde instituciones muy diferentes de España y de individuos nos pusimos de acuerdo durante COVID para tratar de definir cómo debería ser la recuperación de COVID, y esto tiene una parte como de divulgación pública de la ciencia, una parte de influencia en las políticas públicas, etcétera.
Y luego está nuestro equipo. Nuestro equipo es un equipo muy pequeño, donde estamos Clara y yo, y algunos puestos compartidos, como por ejemplo el puesto de advocacy en Madrid, de la persona que hace incidencia política en Madrid. Tenemos una oficina en Madrid, por cierto, para hacer estas cosas. Y luego, pues, los residentes y las residentes que van pasando por nuestro equipo, algunos estudiantes en prácticas, personal que participa de manera temporal con cargo a alguno de los proyectos en los que estamos metidos. Nuestro trabajo, el de Clara y mío, sobre todo desarrollo de políticas, es decir, de propuestas políticas sobre la base de lo que se esté haciendo. Por daros algunos ejemplos, dirigimos una serie de publicaciones que nosotros llamamos policy briefs, que son como notas de políticas breves, documentos de unos 2.500 a 3.500 palabras como mucho, que lo que hacen es una interpretación más divulgativa de algunos aspectos científicos. Por ejemplo, acabamos de hacer una serie que se llama Las otras pandemias, tratando de analizar cuál ha sido el impacto de COVID en otros ámbitos fundamentales de las causas de morbimortalidad en los países pobres: malaria, neumonía, salud materno-infantil, VIH, tuberculosis, y explicando cómo han ido evolucionando los datos, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se podría hacer en este momento, qué es lo que podría hacer el gobierno español, qué es lo que podría hacer la Unión Europea, etc. Hacemos un análisis, por daros otro ejemplo reciente, de la estrategia de salud global de la Unión Europea. Y a lo mejor organizamos una mesa redonda virtual o física en un momento dado, en colaboración con alguna institución, como puede ser la Fundación Areces o alguna otra, para hacer un análisis de esa estrategia, e invitamos actores relacionados con la investigación o con las políticas públicas o de un gobierno o de un parlamento, para que debatan eso y debatan cuáles son esas implicaciones, ¿no? Trabajamos muy activamente en comunicación, trabajamos con redes sociales. Esta es una parte muy importante también, ¿no? Entonces, como veis, dentro de la casa hay, digamos, una diversidad grande de perfiles que se pueden ocupar, ¿no? Ahí quizás luego en las preguntas podemos ver más detalles. Os puede contar Rosa también, que ha tenido esa experiencia recientemente. Una de las cosas en las que ponemos mucho interés como parte de vuestra formación es en la posibilidad de exponeros a procesos reales, es decir, a participar en proyectos reales y a involucraros de manera directa. Es decir, esto no son unas prácticas para hacer fotocopias y para hacer el chorra. Para eso no queremos a nadie allí. Queremos que la gente se involucre, queremos que la gente firme lo que hace, que esto os permita ir dotándoos de una pequeña, aunque sea un mini portfolio de publicaciones que pueden ser en una revista académica. Excepcionalmente, normalmente no es el tipo de publicación que nosotros hacemos. Más habitualmente serán este tipo de policy papers o de policy briefs que hacemos, pero puede ser también un artículo en El País, o puede ser un post en el blog de IES Global, ¿no? Es decir, que además de incentivar el conocimiento de los asuntos y de las capacidades que desarrollamos, insistimos mucho en mejorar la capacidad de comunicación y de interlocución de la gente, que la gente se acostumbre, que sepa cómo manejar una reunión de incidencia política con un diputado o una diputada, o con el gobierno, que participe de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese tema para nosotros es muy importante. Y, quiero decir, fuera de eso, nosotros tenemos unas limitaciones muy concretas. Es decir, no podemos trabajar en cosas que no sean parte de nuestra agenda, pero tenemos una agenda lo suficientemente amplia. Fuera de eso, en realidad, la libertad es enorme. Es decir, la libertad, me refiero, la posibilidad de negociar con nosotros el perfil de esa rotación, ¿no? En los temas que os puedan interesar, en la situación geográfica donde queráis. Es decir, que preferimos Madrid o Barcelona, pero hay posibilidad de hacer rotaciones también a distancia. Ya hemos tenido alguna experiencia en ese sentido, escribiendo más o menos, exponiéndose públicamente más o menos, dependiendo de los perfiles que tenga cada uno, cada una. Y os puedo decir que, por lo menos eso lo intentamos, IES Global a menudo es un trampolín para otras posibilidades profesionales, ¿no? Es decir, abrir oportunidades, conocer otras oportunidades
y que IES Global facilite esa transición, ¿no? Eso desde luego podéis contar con ello porque, en fin, cuando nosotros conocemos la valía profesional de la gente que trabaja con nosotros, no tenemos ningún empacho en partirnos la cara para que después vayan a donde quieran, que puedan hacer lo que quieran y que continúen tanto en otro destino profesional como en continuar su formación, a lo mejor con un doctorado, con otro máster o con otra experiencia de otro tipo, ¿no? No sé, Clara, Rosa, esto si vosotras añadiríais algo, Clara, alguna cosa que... Bueno, no, ya lo has dicho todo, pero que a nivel práctico tenemos esas dos opciones como de rotación con Global Development, que es más proyectos de cooperación, que se iba a conectar mi compañera Lucia, que es la coordinadora de Global Development, pero no ha podido, entonces me ha pedido que os diga que están desarrollando un nuevo proyecto en Bolivia sobre salud planetaria, con comunidades indígenas y que les vendría súper bien tener un resi rotando con ella. Entonces, si os interesa, os voy a dejar su correo también, pero si no me podéis escribir a mí. Y eso, llevan sobre todo proyectos de cooperación. Y luego, pues con nosotros, como ha dicho Gonzalo, estamos encantados de recibir residentes. Damos toda la flexibilidad del mundo, sí que es verdad que es una rotación un poco distinta de las que se suelen hacer, porque las herramientas son otras, entonces lleva un tiempo acostumbrarse y creo que Rosa puede igual decir un poco sobre esto, pero vaya, que ahora os dejaré mi correo y el de Lucia por si alguien está interesado, que nos contactéis y si, bueno, si tenéis cualquier pregunta también o lo que sea. Entonces no sé si Rosa quiere decir algo y si no pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Pues nada, yo estuve rotando 3 meses con Clara y con Gonzalo y la verdad que la experiencia ha sido muy satisfactoria. Así que como comenta Clara, es una rotación para mí, o sea, es atípica, se sale del patrón habitual de las rotaciones, pero a mí me parece que eso es enriquecedor y que nos aporta un plus en la formación. Tienes que acostumbrarte a comunicarte de otra forma, redactar de otra manera y ver los problemas desde una perspectiva no tan médica o tan desde la perspectiva de un profesional de la salud pública. Entonces, a mí me parece que todo esto es súper enriquecedor y vamos, yo estoy muy contenta con la rotación. Y nada, ahora si queréis en el turno de preguntas preguntar alguna cosa un poco más concreta, pues os puedo decir. Eso estábamos muy contentos también contigo, Rosa. Estoy viendo, Marioli, tú rotaste con Global Development, ¿verdad? Si no me equivoco. Hola Clara, hola Gonzalo, muchísimas gracias por todo lo que nos han contado. Sí, efectivamente, yo roté el año pasado en Global con Lucía, que me hubiera hecho mucha ilusión verla, la verdad. A mí me encantó la rotación, o sea, me abrió muchísimo la mente en el sentido de que es una rotación muy distinta de lo que nos ofrece la residencia en general, pero además a otras perspectivas que, bueno, no sé, a mí por lo menos me encantó. Y sobre todo porque te abre el campo de la salud global, que en nuestra especialidad tampoco lo vemos mucho. Y es que a partir de eso los he seguido a cada curso, congreso que hacen, que van, bueno, vamos, a mí me encanta. Y de la mano de esto, Clara, te iba a preguntar si nos podías recomendar, como has dicho, para ampliar nuestra formación, o sea, además de la residencia, pues algún curso. Sé que IS Global tiene varios máster que están muy guays, pero bueno, quizás a escala un poco algún curso o algo que nos puedas recomendar, un poco por ese lado, porque quizás no se nos ocurren o no sabemos dónde buscarlos y nos pueden echar una mano. Pues mira, ahora lo bueno alguna cosa buena que ha tenido el COVID, bueno, por cierto, perdón, pero Marjorie, estaban encantadas con ella en Global Development, tengo que decirlo, que te echan mucho de menos. Pero bueno, algo bueno que ha tenido el COVID es que la mayoría de las universidades han sacado muchos cursos online gratuitos, ¿vale? Como de ampliación de formación. Entonces, por ejemplo, Johns Hopkins tiene muchos cursos gratuitos online, la London School of Economics y la London School of Tropical Hygiene, nunca me sé el nombre, pero tienen cursos conjuntos sobre políticas de salud, todo esto es online y gratis. Y además, IS Global organiza todos los años una Spring School y una Summer School
¿vale? Porque te has apuntado a la Spring School. Vale, pues la Spring School este año es gratuita, ¿vale? Y nosotros damos un módulo de traslación del conocimiento, pero hay otros también muy interesantes. Hay uno sobre preparación y respuesta a enfermedades infecciosas, bueno, de enfermedades infecciosas ¿no? Y cómo se prepara uno y tal, que Gonzalo también participa. Entonces, ese tipo de cursos podéis estar atentos en Is Global porque salen por lo menos un par de veces al año. Y gracias, Mayoli. Y están bastante bien. Y si no, por ejemplo, la OMS también tiene cursos gratuitos online, tiene una plataforma de educación. Entonces, todo lo que ponga como Health Policy, Health Systems, Global Health, todo esto que dan una visión un poco más específica de este tema, pero todavía siendo bastante amplia, os puede orientar un poco sobre este tema y cómo, qué os podría gustar dentro de la especialidad de la disciplina. Yo os puedo decir una cosa, vuestra profesión siempre ha sido muy relevante, pero en los 3 últimos años yo creo que ha cogido una relevancia extraordinaria, pero extraordinaria. Y te das cuenta de que, y aquí os lo digo con todo respeto, pero yo creo que el sistema no prepara a los profesionales de la salud pública y global a la altura de lo que necesitamos, ¿no? Y te das cuenta de que, por ejemplo, en muchos gabinetes técnicos de instituciones públicas, por ejemplo, ministerios, incluso en instituciones internacionales y otras, la gente ha tenido que hacer cursos acelerados para aprender a escribir de una manera comunicativa y política y rápida, a relacionarse con tomadores de decisiones en el ámbito político, a establecer alianzas que no son las habituales de la... Entonces, aquí decir, puede haber gente que tenga muy claro lo que quiere hacer después y si tiene que ver con lo que hacemos nosotros, nuestra rotación le interesa mucho, ¿no? Pero aunque no sea así, el tipo de capacidades en las que nosotros insistimos y el tipo de miradas que nosotros ofrecemos, yo creo que son útiles para cualquier cosa que vayáis a hacer después, ¿no? Y ese, por lo menos es mi experiencia trabajando con profesionales de vuestro campo en estos años. Sí, y quiero decir también esto que dice Gonzalo, que nos hemos dado cuenta de que dentro de nuestro conocimiento somos la única institución que ofrece una rotación de estas características, lo cual, bueno, pues no dice mucho del estado de la traslación en España, pero bueno, aquí se os presenta una oportunidad también única, digamos. No sé si alguien más tiene una pregunta, pero si no, yo les voy a seguir haciendo. O sea, ARES tiene relación con la Red Europea de Residentes de Salud Pública. Entonces, una de mis preguntas es si aceptan rotantes a nivel europeo. Es decir, porque no sé si hay alguno conectado, nos han consultado algún residente de salud pública de Italia, por ejemplo, para rotar, y no sé si aceptan o no. Y la otra pregunta era, más o menos, ¿con cuánto tiempo antes habría que pedir la rotación con vosotros? O sea, a la primera pregunta sí, desde luego, encantados y de hecho buena parte de lo que hacemos es en inglés, o sea, eso, vamos, es en inglés y en castellano y o sea que encantados de recibirlo. Y el tiempo, pues no lo sé, Clara, no sé cuál es en términos prácticos. Mira, a nosotros nos da un poco igual, a ver, una cosa razonable, ¿no? 3, 4 semanas antes está bien. Entiendo que muchos tenéis problemas por las rotaciones externas que tenéis que pedirlo con como 3, 4 meses de antelación, a nosotros nos da igual. Lo único que hace poco hemos tenido a la vez 3 residentes y eso, bueno, satura un poco a nivel, por ejemplo, nuestro para la tutorización, pierde calidad nuestra tutorización. O sea, se sigue trabajando y todo bien, pero idealmente yo creo que no tener más de 2 residentes. Y para poder hacer esa planificación, pues con cuanta más antelación nos lo digáis, idealmente más de un mes, pues mejor. Pero bueno, que si fuera necesario se puede encajar. Y lo de gente de fuera sí, hemos tenido no era residente, pero una intern ucraniana y hemos tenido otra intern americana. Y han funcionado bien, es otra dinámica, pero bien. Sí. Pablo, Miguel, y luego, no, Amaya había encendido la cámara hace un rato, no sé si para intervenir o para...
Vale, vale. Perdona, si ya abrimos el turno de preguntas a las socias y socios, voy a cortar la grabación, ¿vale? Y así podéis también preguntar con más tranquilidad y libertad. Cosas Vale. indiscretas.